El aire de la casa todavía olía a él. A Antonio. A su colonia de vetiver, al humo de los puros que fumaba a escondidas en el despacho y al olor a papel viejo de sus libros. Han pasado 6 meses desde que se fue, pero su esencia se niega a abandonar las paredes que construimos juntos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Esta no era solo una casa, era el mapa de nuestra vida, y yo, su guardiana solitaria. Es una historia de lealtad y traición, de esas que te dejan sin aliento. Si te gustan este tipo de relatos, te invito a que te suscribas y me cuentes desde qué ciudad o país me escuchas. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando. Mi hijo Marcos y su mujer Sofía se mudaron conmigo casi de inmediato. Para que no estés sola, mamá, dijeron. Al principio, su compañía fue un bálsamo. Sofía preparaba el té como a mí me gustaba, y Marcos se sentaba conmigo en el porche, aunque el silencio entre nosotros era a menudo más denso que cualquier conversación. Creí en mi ingenuidad que el dolor nos había unido, que éramos los 3 vértices de un triángulo roto que intentaba sostenerse. Qué equivocada estaba. La primera grieta apareció una tarde de martes. El sol se filtraba por los ventanales del salón, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, como pequeños fantasmas de la felicidad pasada. Sofía entró con una carpeta de anillas bajo el brazo. Su sonrisa era tan brillante y afilada como un cuchillo nuevo. Elena, cariño, he estado pensando, comenzó, con ese tono meloso que usaba justo antes de pedir algo. Se sentó frente a mí, en el sillón de Antonio. Un escalofrío me recorrió la espalda. Nadie se sentaba en ese sillón. Era un trono vacío, un santuario. Pero ella lo hizo, cruzando las piernas con una naturalidad insultante. Con papá ya no estando entre nosotros, hay que ser prácticos. La casa es demasiado grande para ti sola. Para los 3 incluso. Los gastos de mantenimiento son una locura. Se me heló la sangre. No por sus palabras, sino por la frialdad con la que las pronunciaba. Marcos entró en ese momento, como si hubiera estado esperando la señal. Se quedó de pie junto a la chimenea, sin atreverse a mirarme a los ojos. Mamá, Sofía tiene razón. Hemos estado mirando opciones. Hay apartamentos tutelados muy bonitos cerca de aquí. Tendrías tus cosas, tu independencia, pero con gente de tu edad, con actividades. No pude seguir escuchando. La palabra tutelados resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. Esta es mi casa, dije, con una voz que apenas reconocí como mía, un susurro tembloroso. La construí con vuestro padre. Cada rincón guarda un recuerdo. No podéis hablar de ella como si fuera un trasto viejo del que hay que deshacerse. Sofía suspiró, un sonido teatral, cargado de falsa paciencia. Elena, no seas dramática, es por tu bien. Y por el nuestro. Necesitamos empezar nuestra propia vida, y este caserón es un lastre. Un lastre. Nuestra vida, nuestro hogar era un lastre para ella. La conversación terminó ahí, pero la semilla del conflicto ya estaba plantada. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Sofía empezó a hacer pequeños cambios. Un jarrón moderno reemplazó las fotos de nuestra boda en la repisa de la chimenea. Unos cojines de diseño, grises y sin alma, aparecieron en el sofá donde Antonio y yo veíamos nuestras películas. Eran pequeñas invasiones, una guerra de guerrillas decorativa con la que me estaba marcando su territorio. Intenté hablar con Marcos a solas. Lo encontré en el despacho de su padre, hojeando unos libros. El olor a vetiver y a papel era más intenso allí. Hijo, ¿no lo ves? Sofía quiere echarme de mi propia casa. Él cerró el libro con un golpe seco. Mamá, por favor, no es así. Ella solo es más práctica. Piensa en el futuro. El dinero de la venta de la casa nos daría para comprar un piso para nosotros, y asegurar tu vejez. Es lo que papá habría querido. Tu padre jamás habría querido esto, repliqué, sintiendo un nudo en la garganta. Tu padre quería que yo muriera en esta casa, rodeada de mis recuerdos. Me lo prometió. Marcos desvió la mirada. Las promesas se las lleva el viento, mamá. La realidad es otra. Hay deudas que pagar, un futuro que construir. En su evasiva, en su incapacidad para sostenerme la mirada, vi la verdad. No era solo la influencia de Sofía. Era su propia debilidad, su propia ambición disfrazada de pragmatismo. Una semana después, la sutileza desapareció. Estaba regando mis geranios en el porche cuando un coche desconocido se detuvo frente a la verja. De él, bajaron un hombre y una mujer con traje. Sofía salió a recibirlos con una sonrisa de oreja a oreja. Elena, ellos son de la inmobiliaria. Vienen a hacer una tasación para poner la casa en el mercado. No me preguntó. No me consultó. Me lo comunicó como quien informa de que va a llover.
Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Entré en la casa detrás de ellos, escuchando cómo hablaban de potencial, de reformar la cocina para abrir espacios, de tirar ese tabique para dar más luz. Hablaban de mi hogar como si fuera un cadáver sobre una mesa de autopsias, listos para descuartizarlo y venderlo por piezas. Mi corazón latía tan fuerte que temí que se me saliera del pecho. Esa noche, la discusión fue inevitable. La mesa quedó en silencio después de que yo me negara a seguir con la farsa. «No vais a vender esta casa», dije con toda la firmeza que pude reunir. «Mientras yo viva, esta casa no se vende. Es la herencia de vuestro padre, pero también es mi hogar». Sofía soltó una risa seca, despectiva. «Elena, parece que no lo entiendes. Legalmente la casa es de Marcos. Él es el único heredero universal. Tú solo tienes el usufructo vitalicio, y créeme, hay formas de acelerar las cosas». La amenaza quedó flotando en el aire, venenosa y fría. Marcos por primera vez pareció reaccionar. «Sofía, ya basta». Pero su voz carecía de autoridad. Era el ladrido de un cachorro, no el rugido de un león. «No, no basta, Marcos, tu madre vive en el pasado. Alguien tiene que hacerla entrar en razón. El dinero de tu padre está aquí, atrapado en estas paredes, y lo necesitamos». Su máscara de nuera cariñosa se había caído por completo. Bajo ella solo había avaricia, una codicia pura y dura que no se molestaba en disimular. Recordé entonces una conversación con Antonio, unas semanas antes de su muerte. Estábamos en el jardín, viendo el atardecer, su mano, frágil y huesuda, apretaba la mía. «Elena, si algo me pasa», empezó a decir. «No digas eso, Antonio», le interrumpí. Él sonrió con tristeza. «Hay que decirlo. Prométeme una cosa. Pase lo que pase, no dejes que nadie te arrebate lo que es nuestro. He dejado las cosas bien atadas, a mi manera. Confía en mí. La última voluntad de un hombre es ley en su propia casa. Y tú, mi reina, eres la ejecutora de esa ley». En ese momento no entendí el peso de sus palabras. Creí que era una declaración de amor, una forma poética de decirme que me protegería incluso desde el más allá. Ahora, en medio de la guerra declarada por mi nuera, sus palabras cobraban un nuevo y terrible significado. Antonio sabía algo. Había previsto algo. Quizás había visto la verdadera naturaleza de Sofía mucho antes que yo. Los días se convirtieron en un infierno. Sofía me ignoraba o me hablaba con un desprecio helado. Dejó de prepararme el té. Dejó de dirigirme la palabra a menos que fuera estrictamente necesario. Empezó a traer a posibles compradores a la casa, paseándolos por las habitaciones como si yo fuera un mueble más, invisible y mudo. Cada visita era una puñalada. Veía sus ojos codiciosos recorriendo los muebles, las pinturas, mi vida entera, calculando su valor en euros. Una tarde, mientras uno de esos extraños abría los armarios de mi dormitorio, no pude más. «¡Fuera!», grité. «¡Fuera de mi habitación! ¡Fuera de mi casa!». El comprador se sobresaltó. Sofía corrió hacia mí, con el rostro desencajado por la furia. Me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi piel. «¿Pero qué haces, vieja loca? Nos vas a arruinar el negocio». «Este no es un negocio, es mi vida», le espeté, soltándome de su agarre. La discusión subió de tono, los gritos resonaron por el pasillo. Marcos apareció, alertado por el escándalo. «Mamá, Sofía, por Dios, parad ya». Pero era demasiado tarde. Sofía me señaló con el dedo, temblando de rabia. «O se va ella, o me voy yo, Marcos. Elige. O esta vieja anclada en el pasado, o tu futura familia y tu futuro económico». La elección, para mi desolación, no le llevó más de un segundo. Marcos bajó la cabeza y susurró. «Mamá, lo siento, creo que será mejor que te vayas, es por el bien de todos». «Por el bien de todos». Esas palabras se me clavaron en el alma como cristales rotos. Mi propio hijo, la sangre de mi sangre, me estaba echando de mi casa, la casa que su padre construyó para mí, para nosotros. Me estaba sacrificando en el altar de la ambición de su mujer. No lloré, no les di esa satisfacción. Una extraña calma, fría y afilada como el acero, se apoderó de mí. Subí a mi dormitorio, abrí el armario y saqué una pequeña maleta de viaje. Metí un par de mudas, mis artículos de aseo y el joyero que me regaló Antonio en nuestro 20º aniversario. No necesitaba nada más. Lo material ya no importaba. Solo importaba la promesa que le hice. Cuando bajé, Sofía estaba en el vestíbulo, con los brazos cruzados y una sonrisa triunfante. Marcos estaba junto a la puerta, con la mirada perdida en el suelo, incapaz de enfrentarse a mí. No dije nada. Caminé hacia la salida,
con la cabeza bien alta. Al pasar junto a mi hijo me detuve un instante. Que Dios te perdone, Marcos, porque yo no sé si podré hacerlo. Abrí la puerta y salí al aire frío de la noche. El sonido de la puerta cerrándose a mi espalda fue el más definitivo que he escuchado en mi vida. Un segundo después, oí el chasquido de la cerradura, y luego el de un cerrojo que nunca usábamos. Me estaban encerrando fuera de mi propia vida. Me quedé allí, en la acera, con mi pequeña maleta, viendo cómo las luces de mi hogar se convertían en un borrón a través de las lágrimas que ahora sí por fin se desbordaban sin control. Estaba sola. Me habían dejado en la calle, convencidos de que habían ganado. Sofía ya se veía dueña y señora del patrimonio de mi difunto esposo, celebrando su victoria. Lo que ella no sabe, lo que mi propio hijo ignora, es que la partida no ha hecho más que empezar. Apreté el bolso contra mi pecho. Dentro, junto a mi cartera y mis llaves ahora inútiles, llevaba un sobre lacrado. Un sobre que Antonio me entregó en su lecho de muerte con una sola instrucción. Ábrelo solo cuando creas que todo está perdido. Y mientras la noche me envolvía en su abrazo helado, supe que ese momento había llegado. Porque la última voluntad de un hombre es ley en su propia casa. Y yo, Elena, la viuda despojada, acababa de regresar del exilio con el testamento bajo el brazo, lista para ejecutarla. La guerra no había terminado. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El frío de la acera se me metía en los huesos, pero no era nada comparado con el hielo que se había instalado en mi alma. Me quedé allí, de pie, viendo las ventanas de mi casa, ahora un fuerte enemigo del que había sido expulsada. No me permití ni un segundo de debilidad. Las lágrimas ya se habían secado en mis mejillas, dejando un rastro salado y la firmeza del acero. Tomé un taxi, el primero que pasó, y le di una dirección que no había pronunciado en años. El despacho de Ricardo Mendoza, el abogado y mejor amigo de Antonio. El edificio era antiguo, con un ascensor de rejas que chirriaba como un alma en pena al subir. La oficina de Ricardo olía a lo mismo de siempre, a cuero, a confianza y a café recién hecho. Él me recibió con un abrazo que me supo a refugio. Era un hombre mayor, de pelo blanco y ojos que habían visto demasiadas historias como la mía, pero en ellos vi una chispa de sorpresa y preocupación. Elena, por Dios, ¿qué ha pasado? Pareces un fantasma. Le conté todo, sin adornos, la cruda y vergonzosa verdad de cómo mi propio hijo me había puesto en la calle. Ricardo escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, juntó las manos sobre su escritorio de caoba y me miró fijamente. Antonio lo temía, dijo en un susurro. No la ambición de Marcos, sino su debilidad. Tenía miedo de que la influencia de esa mujer lo quebrara. Fue entonces cuando saqué el sobre de mi bolso. El lacre rojo con el sello de Antonio seguía intacto. Se lo entregué con manos temblorosas. Me dijo que lo abriera solo cuando todo estuviera perdido. Creo que ese momento ha llegado, Ricardo. Él tomó el sobre con una solemnidad casi religiosa. Usó un abrecartas de plata para cortar el lacre con precisión quirúrgica. Dentro no había un solo documento, sino dos. El primero era una carta, escrita con la caligrafía temblorosa pero firme de Antonio en sus últimos días. Ricardo me la pasó. Creo que esto es solo para ti, Elena. Comencé a leer y sentí que la voz de mi marido me hablaba desde el más allá, una mezcla de amor y advertencia. Mi Elena, empezaba. Si estás leyendo esto, es porque mis peores miedos se han hecho realidad. Perdonadme por no haber sido más claro en vida, pero no quería sembrar una discordia que esperaba que nunca floreciera. He visto la codicia en los ojos de Sofía y la peligrosa ceguera en los de nuestro hijo. No confío en ellos para cuidarte, y por eso he tomado mis propias precauciones. Esta casa, nuestro santuario y todo lo que he construido es para ti. Pero no de la forma que ellos creen. Cada palabra era un bálsamo y una puñalada. Me había visto, me había entendido, pero también había anticipado la traición. Pero había algo más en la carta, un párrafo que me heló la sangre por segunda vez esa noche. He dejado un segundo testamento, un codicilo que anula partes clave del anterior. Ricardo tiene la copia original en su caja fuerte. Este sobre contiene tu copia personal. No es solo un documento legal, es un arma. Úsala con sabiduría, mi amor. La he diseñado para protegerte, pero también para poner a prueba a nuestro hijo. Quizás todavía haya esperanza para él, pero tendrá que demostrarlo. Y la prueba, me temo, será dolorosa para todos. Le pasé la carta a Ricardo, que la leyó asintiendo lentamente. Luego, desdobló el segundo documento. Era un folio con el sello del notario, lleno de cláusulas y lenguaje legal. Ricardo se puso sus gafas de leer y sus ojos recorrieron el texto. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Antonio, eras un genio, viejo zorro, murmuró.
Me miró por encima de las gafas. Elena, prepárate, mañana volvemos a tu casa. Y te aseguro que la recepción será muy diferente. A la mañana siguiente, el sol brillaba con una ironía cruel. El coche de Ricardo se detuvo frente a la verja de mi casa justo cuando otro vehículo, el de unos posibles compradores, se marchaba. Sofía los despedía en la puerta, con su sonrisa de vendedora de alfombras. Cuando me vio bajar del coche, seguida por un hombre con un maletín, su sonrisa se congeló y se transformó en una mueca de desprecio. ¿Pero qué haces aquí? ¿No te quedó claro anoche? Llama a la policía, Marcos, gritó hacia adentro. Marcos apareció en el umbral, pálido y demacrado. Al verme, su rostro fue un campo de batalla de emociones contradictorias. Alivio, culpa, miedo. Mamá. No le dejé terminar. He venido a recuperar lo que es mío, hijo, dije, con una voz que no admitía réplica. Ricardo se adelantó, con la calma de un cirujano a punto de operar. Señora, señor. Soy Ricardo Mendoza, el abogado del difunto Antonio Vega. Les recomiendo que nos permitan pasar. Tenemos un asunto de suma urgencia que discutir, concerniente al testamento y a la propiedad de este inmueble. La palabra abogado tuvo un efecto inmediato. Sofía nos miró con suspicacia, pero se apartó para dejarnos entrar. Nos condujo al salón, el mismo donde me habían sentenciado al exilio menos de 24 horas antes. Ella se sentó en el sillón de Antonio, como una reina en un trono usurpado. Marcos se quedó de pie, retorciéndose las manos. El aire estaba tan cargado que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo no perdió el tiempo, abrió su maletín y sacó el codicilo. Como sabrán, comenzó. El testamento principal del señor Vega nombra a su hijo, Marcos, como heredero universal de sus bienes, incluyendo esta propiedad. Sin embargo, lo que ustedes parecen ignorar es la existencia de este documento, un codicilo testamentario, firmado y validado ante notario una semana antes del fallecimiento de mi cliente. Puso el documento sobre la mesa de centro. Sofía lo miró como si fuera una serpiente. ¿Y qué se supone que dice ese papelucho?, espetó ella, con una risa nerviosa. Antonio lo dejó todo bien atado para su hijo. Para nuestro futuro. Ricardo la miró con frialdad. Al contrario. Antonio lo dejó todo bien atado para proteger a su esposa. Este codicilo establece una condición suspensiva. La herencia de Marcos, toda ella, desde esta casa hasta el último céntimo de las cuentas y las inversiones, está supeditada a una única cláusula. La mesa quedó en silencio. Hasta la respiración de Marcos parecía haberse detenido. La cláusula, continuó Ricardo saboreando cada palabra, estipula que Marcos solo heredará plenamente si su madre, Elena, vive en esta casa, atendida y respetada, hasta el día de su fallecimiento. Y para garantizar que se cumple, el documento nombra a Elena como administradora única y usufructuaria de absolutamente todo el patrimonio. En otras palabras, mientras Elena viva, ella controla el dinero. Ella controla la casa. Ella decide si se vende o no. Y si ella es forzada a abandonar este hogar, como ocurrió anoche, la cláusula se activa de forma automática. Sofía se puso de pie de un salto, con el rostro rojo de ira. ¿Qué? Eso es absurdo, es una locura. Ese papel es falso, esta vieja te ha manipulado. Se giró hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. Tú lo hiciste, le lavaste el cerebro a un anciano moribundo para quedártelo todo. La acusación era tan vil, tan retorcida, que por un momento me quedé sin aire. Pero entonces, la rabia justa me devolvió la fuerza. Tu marido, dije mirándola directamente a los ojos, me conocía mejor que nadie, y te conocía a ti, sabía que tu ambición no tiene límites. Esto no es mi obra. Es la suya. Es la última barrera que puso para proteger a su familia de ti. Me volví hacia Marcos, que me miraba con una expresión de horror absoluto, como si acabara de entender la magnitud de su error. Y tú, hijo mío, caíste en su trampa. Vendiste a tu madre por un plato de lentejas que ni siquiera te pertenecía. La revelación cayó sobre ellos como una bomba, destrozando sus planes, y dejando al descubierto la fea verdad de su codicia. Sofía gritaba que era un fraude, que nos demandaría, que lo impugnaría todo. Marcos, en cambio, se derrumbó en un sillón, con la cabeza entre las manos, murmurando, «Lo siento, mamá, lo siento», una y otra vez. Pero sus disculpas sonaban huecas, tardías. La confianza se había roto en 1000 pedazos. Esta historia está llegando a un punto de inflexión, un nudo de traiciones y secretos que lo cambiará todo para esta familia. Me encantaría saber qué pensáis. ¿Creéis que Marcos merece el perdón de su madre? ¿O es Sofía la única culpable de todo?
Dejadme vuestra opinión en los comentarios y, si aún no lo habéis hecho, suscribíos para no perderos cómo sigue este drama. Vuestro apoyo es lo que nos permite seguir contando estas historias. Los días que siguieron fueron una nueva forma de infierno. Volví a mi casa, a mi dormitorio, pero ya no era un hogar. Era un campo de batalla silencioso. Sofía se negaba a dirigirme la palabra, pero sus miradas eran dagas envenenadas. Se movía por la casa como una pantera enjaulada, irradiando un odio palpable. Marcos intentaba acercarse a mí, con gestos torpes y palabras vacías, pero yo no podía. Cada vez que lo miraba, veía la imagen de mi hijo cerrándome la puerta en la cara. Las discusiones entre ellos se convirtieron en la banda sonora de mis noches. Los oía susurrar con furia desde su habitación. Tenemos que hacer algo, Marcos. No podemos dejar que tu madre nos controle. Es nuestro dinero. Y la voz de mi hijo, siempre más débil, siempre a la defensiva. Es su casa, Sofía. Es su dinero. Papá así lo quiso. Sentía una punzada de lástima por él, atrapado entre su esposa y su conciencia, pero la herida que me había infligido era demasiado profunda. Una tarde, mientras ordenaba el despacho de Antonio, encontré su viejo diario de cuero. Lo abrí al azar y mis ojos se posaron en una de las últimas entradas. Hablé con Marcos hoy sobre el futuro, escribió. Le veo distraído, ausente. Sofía lo absorbe. Temo que esté perdiendo su brújula moral. Le he criado para ser un hombre bueno, pero el amor a veces es una forma de locura. Rezo para que elija bien cuando llegue el momento. Rezo para que recuerde quién es y de dónde viene. Cerré el diario, con el corazón encogido. Antonio lo había visto todo. Sofía, mientras tanto, no se quedó de brazos cruzados. Empezó a tejer su propia red. La oí hablar por teléfono en voz baja con abogados, con asesores financieros. Estaba buscando una grieta en el testamento, una forma de anular la última voluntad de Antonio. Su determinación era aterradora. No era solo por el dinero, se había convertido en una guerra personal entre ella y yo. Una lucha por el poder, por el control del legado de mi marido. Intenté tener una conversación sincera con Marcos. Lo encontré en el jardín, mirando las rosas que su padre había plantado. Tenemos que hablar, hijo. Él se sobresaltó, como si lo hubiera pillado haciendo algo malo. Se sentó a mi lado en el banco de piedra. Mamá, yo de verdad que lo siento. Fui un idiota. Dejé que Sofía me... No es culpa de Sofía, Marcos. No del todo, le interrumpí. La decisión fue tuya. Me echaste. Tienes que asumir eso. Él bajó la mirada, incapaz de enfrentarse a la verdad. Lo sé, y me arrepentiré toda mi vida. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? Su pregunta parecía sincera, pero en el fondo de sus ojos vi la misma debilidad que su padre temía. Vi el deseo de encontrar una solución fácil, una absolución rápida que le permitiera seguir adelante sin cargar con el peso de su traición. ¿Era posible que cambiara? ¿O solo estaba intentando apaciguar la situación para su propia conveniencia? No se trata de arreglarlo, Marcos, le dije con tristeza. Se trata de entender por qué lo hiciste. Tienes que elegir qué clase de hombre quieres ser, el que tu padre esperaba que fueras, o el que Sofía quiere que seas. Me levanté y lo dejé solo con sus pensamientos, o quizás, con sus demonios. La pelota estaba en su tejado, pero yo ya no albergaba muchas esperanzas. Sentí que la verdadera prueba, la que Antonio había mencionado en su carta, estaba a punto de llegar. Y llegó una noche, una semana después. Me desperté con sed y bajé a la cocina en silencio. La casa estaba a oscuras, sumida en una calma tensa. Al pasar por delante del despacho de Antonio, vi una fina línea de luz bajo la puerta. Mi primer pensamiento fue que Sofía estaba allí, buscando algo con lo que atacarme. Me acerqué con el corazón en un puño conteniendo la respiración. Pegué la oreja a la madera y oí un sonido que me heló la sangre, el suave rascar de metal contra metal. Alguien estaba intentando forzar la cerradura del cajón secreto del escritorio de Antonio, el cajón donde guardaba sus documentos más personales, sus cartas, sus recuerdos más íntimos. El único lugar de la casa que Sofía no conocía. Empujé la puerta suavemente, esperando encontrarme cara a cara con mi enemiga. Pero la persona que estaba allí, de espaldas a mí, arrodillada frente al escritorio con una pequeña palanca en la mano, no era Sofía. Era Marcos. Mi hijo. Estaba profanando el santuario de su padre, intentando forzar el último reducto de sus secretos. Al oír el crujido de la puerta se giró bruscamente. Su rostro, iluminado por la pequeña linterna de su móvil, era una máscara de pánico y culpa. La palanca cayó de sus manos y golpeó el suelo de madera con un ruido sordo y definitivo. El sonido de la traición final. No estaba buscando dinero.
Estaba buscando algo para destruirme, para invalidar el testamento, para darle a Sofía la victoria que tanto ansiaba. Me había elegido a mí para hablar de arrepentimiento, pero en la oscuridad, había elegido obedecerla a ella. El sonido de la palanca al caer fue como un martillazo en el silencio de la noche. Un golpe seco y metálico que selló algo entre nosotros, algo que ya nunca podría repararse. Marcos me miraba con los ojos desorbitados, el pánico dibujado en cada facción de su rostro. No era el rostro de mi hijo, sino el de un ladrón sorprendido en pleno acto. Un ladrón de memorias, de secretos, de lealtades. Mamá, yo no es lo que parece, balbuceó, las palabras tropezando en su boca. Era la frase más antigua y patética del mundo, la excusa de los culpables incoartada. La calma que sentí fue antinatural, gélida. Era la calma del ojo de un huracán, el silencio que precede a la devastación total. Di un paso dentro del despacho y cerré la puerta a mi espalda con un suave clic. No quería testigos para lo que estaba a punto de suceder. Ah, no, respondí, mi voz era un susurro afilado. Entonces, ¿qué es Marcos? ¿Qué es exactamente lo que parece? Porque a mí me parece que estabas intentando reventar el escritorio de tu padre. El único lugar de esta casa que él consideraba sagrado. Explícamelo, por favor. Ilumíname. Me crucé de brazos, sintiendo cómo el dolor se solidificaba dentro de mí, convirtiéndose en una armadura de rabia y determinación. Él se encogió, incapaz de sostener mi mirada. Sofía, ella me dijo. Pensaba que ahí podría haber otro documento, algo que anulara el codicilo. Dijo que seguramente lo habías falsificado tú con el abogado, que papá nunca haría algo así. Su cobardía era casi más insultante que su traición. Usaba a su mujer como escudo, como si él fuera una simple marioneta sin voluntad. Y en ese instante, supe que no había vuelta atrás. El hijo que yo había criado ya no existía. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Era Sofía envuelta en una bata de seda, con el pelo suelto y una expresión de impaciencia en el rostro. ¿Qué pasa? ¿Por qué tardas tanto? ¿Lo has encontrado ya? Su pregunta quedó flotando en el aire cuando me vio. Su mirada pasó de la sorpresa a la furia en una fracción de segundo. No hubo culpa, no hubo vergüenza, solo la frustración de ver su plan interrumpido. Vaya, vaya, dijo con un sarcasmo venenoso. La vieja espía. No puedes dormir por las noches, Elena. ¿Te preocupa que descubramos tus trucos? Se acercó y se interpuso entre Marcos y yo, como una loba protegiendo a su cachorro débil. Sí, le he pedido yo que lo abriera. Porque esto es una farsa. Antonio quería a su hijo, y jamás le habría dejado a merced de los caprichos de una anciana resentida. La palabra anciana fue como una bofetada. Pero ya no me dolía. Me acerqué al escritorio, ignorándola. Mis dedos rozaron la madera pulida. La misma que las manos de Antonio habían tocado miles de veces. Sentí su presencia, su fuerza fluyendo hacia mí. Mi marido, dije sin mirarlos, era muchas cosas. Era un hombre bueno, un padre devoto, pero no era un ingenuo. Conocía a las personas, sabía leer en sus almas, y en la tuya, Sofía, solo vio un pozo sin fondo de avaricia. Sofía soltó una carcajada. Qué poético. ¿Y qué vas a hacer ahora, ¿Llamar a la policía? ¿Acusar a tu propio hijo de qué? De curiosear en los muebles de su padre. Nadie te va a creer, Elena. Estás sola. Su confianza era absoluta, su desprecio, infinito. Pero se equivocaba. Antonio no me había dejado sola. Me había dejado armas. Y yo estaba a punto de usar la primera. Entonces recordé una tarde de lluvia, Antonio y yo sentados aquí mismo. Me había mostrado un mecanismo secreto en uno de los libros de la estantería. Si alguna vez necesitas abrir mi corazón, Elena, la llave está en las palabras de los poetas, me había dicho. Me acerqué a la estantería, saqué un viejo tomo de Neruda y presioné con acento agudo el lomo. Un pequeño compartimento se abrió en la madera, revelando una llave de latón, pequeña y ornamentada. Marcos y Sofía me observaron, petrificados. El silencio en la habitación era absoluto, solo roto por el sonido de la llave al entrar en la cerradura del cajón secreto. Giré la llave y el cajón se deslizó con un suave susurro. No estaba forzando nada. Estaba abriendo lo que, por derecho, me pertenecía. El corazón de mi marido. Dentro no había joyas ni dinero en efectivo. Había cartas, algunas fotos antiguas, y una carpeta de color manila, delgada y discreta. La saqué y la puse sobre el escritorio, bajo la luz del flexo. El nombre de Sofía estaba escrito en la pestaña, con la caligrafía de Antonio. Se me heló la sangre. ¿Qué era aquello?
Sofía dio un paso hacia la mesa, intentando ver el contenido. No te atrevas a tocarlo, le advertí con una voz que no sabía que poseía. Abrí la carpeta. Dentro había extractos bancarios, copias de transferencias y un pequeño informe de un investigador privado. Todo databa de los meses previos a la muerte de Antonio. Empecé a leer en voz alta, mi voz temblando al principio pero ganando fuerza con cada palabra. Transferencia de 5.000 euros a la cuenta de Sofía Martín, concepto. Gastos de decoración. Transferencia de 7.000 euros, concepto. Adelanto viaje familiar. Transferencia de 10.000 euros, concepto. Reforma baño de invitados. Levanté la vista. El rostro de Sofía había perdido todo su color. Era una máscara de cera. La decoración nunca se compró, continué leyendo las notas de Antonio. El viaje nunca se reservó. La reforma nunca se hizo. Mi marido te estuvo observando, Sofía. Sabía que le estabas robando. Pequeñas cantidades, desfalcos discretos, pensando que un hombre enfermo y cansado no se daría cuenta. Pero se dio cuenta de todo. Marcos miró a su mujer, con una expresión de incredulidad y horror. Sofía, ¿es esto cierto? Ella intentó reír, pero el sonido fue un graznido ahogado. Es mentira. Tu padre estaba senil. Me lo inventé para justificar gastos, para que no se preocupara. ¿Era nuestro dinero? No, la corregí con una frialdad cortante. Era su dinero, el dinero por el que trabajó toda su vida, y tú se lo estabas robando mientras agonizaba. La verdad, cruda y fea, cayó sobre nosotros como una losa. Marcos se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la estantería como si las piernas no pudieran sostenerle. Había defendido a una ladrona. Había traicionado a su madre por una mujer que había estado robando a su padre moribundo. La vergüenza en su rostro era un espectáculo terrible y a la vez justo. Y ahora, dije cerrando la carpeta con un golpe seco que resonó en la habitación, vais a escucharme con mucha atención. Me erguí, sintiéndome más alta, más fuerte que nunca. La viuda frágil había muerto esa noche. En su lugar estaba la ejecutora de la que Antonio hablaba en su carta. Tenéis dos opciones. La primera, cogéis vuestras cosas y os largáis de mi casa esta misma noche. Renunciaréis por escrito a cualquier reclamación futura sobre la herencia, a cambio de una pequeña pensión que yo decidiré. Y no volveré a veros jamás. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Y la segunda opción, susurró Sofía, con un hilo de voz desafiante. La segunda opción, respondí, cogiendo el teléfono de la mesa. Es que llame ahora mismo a la policía, y os denuncie por intento de robo, coacción, y por el desfalco que prueban estos papeles. Y te aseguro, querida, que con el informe de este detective privado, pasarás una larga temporada en la cárcel, y tú, Marcos, como cómplice. El chantaje era brutal pero justo, era su propia medicina. Estaba usando sus armas, la codicia y el miedo, en su contra. Sofía me miraba con un odio puro, sin diluir. Sabía que estaba atrapada, sabía que había perdido, pero incluso acorralada una víbora sigue siendo peligrosa. Marcos, por su parte, parecía haberse roto por dentro. Las lágrimas corrían por su rostro. Mamá, perdóname, por favor, perdóname. No sabía nada de esto. Yo te juro. Tu perdón ya no me sirve de nada, Marcos, le corté. Tus juramentos se los lleva el viento. Tuviste tu oportunidad de elegir, y elegiste mal. Ahora, atente a las consecuencias. La tensión era insoportable. El tic-tac del viejo reloj de pared parecía contar los segundos de sus vidas desmoronándose. Sofía miraba a Marcos, luego a mí, calculando, buscando una salida, una última carta que jugar. Y entonces, una sonrisa lenta y terrible se dibujó en sus labios. Una sonrisa que no presagiaba nada bueno. ¿Crees que has ganado, Elena?, dijo en voz baja, una voz cargada de veneno. ¿Crees que tienes el control porque has encontrado unos papelitos viejos? Pero hay cosas que no sabes. Secretos que tu santísimo Antonio se llevó a la tumba. Secretos sobre esta casa y sobre el dinero que tanto proteges. La miré, desconcertada. ¿Qué estaba diciendo? ¿Era un farol desesperado? No sabes de lo que hablas, respondí, aunque una semilla de inquietud empezó a brotar en mi interior. Su confianza era demasiado real. Oh, sí que lo sé, continuó ella, disfrutando de mi confusión, saboreando su momento. Se acercó a mí, hasta que casi pude sentir su aliento. Pregúntale a tu hijo. Pregúntale por qué su padre necesitaba tanto dinero en efectivo el último año. Pregúntale a quién le pagaba Antonio todos los meses para que mantuviera la boca cerrada. Este patrimonio, esta fortuna que crees tan honorable, está manchada, Elena.
mancha de sangre. Me quedé helada. Miré a Marcos, buscando una negativa, una explicación. Pero él no me miró. Tenía el rostro pálido como el papel, los ojos fijos en el suelo, temblando de pies a cabeza. Estaba guardando un secreto terrible que lo implicaba a él, a su padre y al origen mismo de todo, por lo que estábamos luchando. Sofía sonrió, una sonrisa triunfal y cruel. Tu marido no era un santo, Elena, era un hombre con un secreto muy oscuro. Y ese secreto está enterrado justo debajo de tus pies, en los cimientos de esta misma casa. El aire en el despacho se volvió denso, irrespirable. La acusación de Sofía, mancha de sangre, no era un grito, era un susurro que se arrastraba por el suelo y trepaba por mis piernas como una serpiente helada. La sonrisa triunfante en su rostro era la de un jugador que acaba de mostrar una carta inesperada y letal, una que cambia las reglas del juego por completo. Mi mirada saltó de su rostro al de mi hijo. Y fue allí donde encontré la confirmación. Marcos no decía nada, pero su silencio era un grito. Su cuerpo entero temblaba, sus ojos se negaban a encontrarse con los míos, el sudor perlaba su frente. No era la reacción de un hombre que escucha una mentira descabellada. Era la reacción de un hombre cuyo peor secreto acaba de ser arrojado al centro de la habitación. Se me heló la sangre. El mundo que había logrado reconstruir en las últimas horas, la fortaleza que había erigido sobre la última voluntad de Antonio, se tambaleaba sobre unos cimientos que, según mi nuera, estaban podridos. Mi marido, mi Antonio, el hombre cuya memoria defendía con uñas y dientes, un criminal, no podía ser. Era un truco, una mentira desesperada de Sofía para desestabilizarme, para arrebatarme el control. Tenía que serlo. Pero entonces, ¿por qué Marcos se veía así? ¿Por qué parecía un fantasma a punto de desvanecerse? Habla, Marcos, le ordené, y mi voz se quebró a mitad de la palabra. Mírame a los ojos y dime que está mintiendo. Le supliqué con la mirada que lo hiciera, que rompiera el hechizo venenoso que Sofía había lanzado. Le ofrecí una salida, una oportunidad para desmentir el horror y restaurar un mínimo de cordura en aquella noche de locura. Pero él no pudo. Lentamente, como un hombre que camina hacia el cadalso, levantó la cabeza. Sus ojos anegados en lágrimas y vergüenza me confirmaron mi peor pesadilla. Había una verdad en las palabras de Sofía, una verdad terrible. No es como ella lo dice, mamá, susurró, con la voz rota. No es sangre, no de esa manera. Su negación fue tan débil, tan llena de matices, que solo sirvió para avivar las llamas de mi pánico. Sofía soltó una risa seca, disfrutando del espectáculo de nuestro tormento. Oh, por favor, Marcos, no intentes endulzarlo ahora. Dile a tu madre por qué esta casa se construyó tan rápido. Dile qué pasó con aquel obrero del que nadie volvió a saber nada. Dile a quién ha estado pagando tu padre religiosamente durante 30 años para comprar su silencio. Cada pregunta era un martillazo sobre el ataúd de la imagen que yo tenía de mi marido. Mi mente se rebelaba. Se negaba a aceptar la imagen que Sofía pintaba. Antonio, mi Antonio, implicado en la desaparición de un hombre. Era imposible. Pero los recuerdos, como fantasmas convocados por un conjuro, empezaron a agitarse en los rincones de mi memoria. Recordé el estrés de Antonio durante la construcción, sus noches de insomnio, su obsesión por terminar la casa antes de que Marcos naciera. Recordé un viaje repentino que hizo, del que volvió más viejo, más sombrío. Problemas con los proveedores, me había dicho. ¿Era todo una mentira? ¿Toda nuestra vida juntos se había construido sobre una tumba sin nombre? Basta, dije con una fuerza que no sabía de dónde saqué. Me dirigí a Marcos ignorando a la víbora que sonreía a su lado. Tú. ¿Me lo vas a contar tú? Quiero oírlo de tu boca. La verdad. Toda la verdad. Ahora. Mi voz no admitía réplica. Era la voz de una madre, de una esposa, de una mujer a la que le habían arrancado el suelo bajo los pies, y exigía saber por qué. Marcos se derrumbó. Se dejó caer en la silla del escritorio, la misma que su padre había ocupado durante décadas, y escondió el rostro entre sus manos. Sus sollozos eran el único sonido en la habitación, un sonido desgarrador que partía el silencio y mi corazón. La historia, cuando finalmente salió, fue un torrente de palabras atropelladas, ahogadas por la culpa y el dolor. No fue un asesinato, no como Sofía lo había insinuado. Fue algo peor, quizás, una tragedia nacida de la ambición y el miedo, un accidente. Un joven obrero, sin papeles, se había caído de un andamio una noche de tormenta. Murió en el acto.
Antonio, mi marido, que entonces era joven, desesperado por terminar la casa y con un préstamo que lo ahogaba, entró en pánico. Sabía que una investigación oficial paralizaría la obra, que la prensa lo destrozaría, que lo perderíamos todo. Tomó una decisión. Una decisión terrible que marcaría el resto de su vida. En lugar de llamar a la policía, llamó al capataz de la obra, el único testigo. Entre los dos, en el más absoluto secreto, enterraron el cuerpo del joven en los cimientos de hormigón fresco, en el mismo lugar donde ahora se levantaba la bodega. Nadie lo reclamó nunca, era un fantasma, un nadie. Pero para Antonio, nunca lo fue. Se convirtió en el espectro que habitó en su conciencia para siempre. La mancha de sangre no era literal, pero la metáfora era dolorosamente cierta. La fortuna de Antonio no estaba manchada por un crimen de codicia, sino por el pecado de la cobardía. Y el dinero que Sofía mencionaba, eran los pagos. Antonio encontró a la familia del muchacho en su pueblo natal, una viuda y 2 hijos pequeños. Y durante 30 años, cada mes, les envió dinero. No como un chantaje, sino como una penitencia. Una forma de cuidar de la familia que él mismo había destrozado por miedo. Nunca les dijo la verdad. Solo les dijo que era una ayuda de un benefactor anónimo. Por eso necesitaba tanto dinero en efectivo. Por eso siempre había una parte de sus finanzas que yo nunca entendí del todo. Cuando Marcos terminó de hablar, la habitación quedó sumida en un silencio denso, pesado como una lápida. La revelación no me trajo alivio, sino una nueva clase de dolor. Un dolor profundo y complejo. Mi marido no era un monstruo. Era un hombre bueno que había cometido un acto terrible y había pasado el resto de su vida intentando expiarlo en secreto. Me había protegido de esa verdad, cargando él solo con el peso de su culpa. Y Marcos lo sabía. Papá me lo contó todo hace unos meses antes de morir, confesó mi hijo en un susurro. Me hizo prometerle que seguiría cuidando de esa familia. Que nunca te lo diría. El dinero que Sofía me acusaba de malgastar, era para ellos. Por eso buscaba en el cajón. Quería encontrar el libro de cuentas para destruir la única prueba de la historia, para proteger su memoria. La traición de Marcos adquirió una nueva dimensión. No había profanado el despacho de su padre por simple codicia, como yo había pensado. Lo había hecho por un sentido del honor equivocado, intentando proteger un secreto que era demasiado grande para él. Había intentado cumplir la promesa hecha a su padre, aunque eso significara traicionar a su madre. Su debilidad no era la ambición, sino el miedo. El mismo miedo que había llevado a su padre a cometer su terrible error 30 años atrás. Sofía observaba la escena, su rostro una mezcla de asco y cálculo. El drama humano no le importaba, solo veía una oportunidad. Así que es verdad, dijo, rompiendo el silencio. Esta casa está construida sobre un muerto, es una tumba. Y el dinero es una compensación por un homicidio imprudente. ¿Lo entiendes ahora, Elena? Todo está maldito. Tenemos que venderlo todo, deshacernos de esta historia. Nos repartimos el dinero y cada uno sigue su camino. Es la única solución lógica. Su pragmatismo era obsceno. Quería convertir la tragedia de un hombre y la expiación de mi marido en un simple negocio inmobiliario. Y fue entonces cuando Marcos, mi hijo débil y asustado, levantó la cabeza. Y en sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, vi un destello del hombre que su padre había querido que fuera. Vio la fealdad en el alma de su mujer. La vio con una claridad que lo dejó sin aliento. Vio que ella era incapaz de comprender el honor, la culpa o el arrepentimiento. Para ella todo se reducía a un balance de cuentas. Se puso de pie, lentamente, y se interpuso entre Sofía y yo. No, dijo, y su voz, aunque temblorosa, tenía un timbre de acero que yo no le había oído nunca. No vamos a vender nada, y no vamos a repartirnos nada. Esto no es un negocio, Sofía. Es el legado de mi padre. Con toda su grandeza y toda su miseria. Sofía lo miró, incrédula. ¿Te has vuelto loco? ¿Vas a elegir a esta vieja y su casa encantada por encima de mí? Por encima de nuestro futuro. ¿Qué futuro, Sofía?, replicó él, y el dolor en su voz era palpable. Un futuro construido sobre el robo a un hombre moribundo y la venta de la tumba de otro. Un futuro donde el dinero es lo único que importa. Ese no es el futuro que quiero. Y tú no eres la mujer con la que creía haberme casado. Era la prueba final de Antonio. La prueba de fuego. Y en el último momento, cuando todo parecía perdido, mi hijo había elegido bien. Había elegido la decencia por encima de la comodidad. El honor por encima de la riqueza. La furia de Sofía fue volcánica. Los insultos, las amenazas, los gritos llenaron la casa. Pero sus palabras ya no tenían poder.
se habían convertido en el ruido de fondo de una revelación mucho más profunda. Marcos se mantuvo firme. Coge tus cosas y vete, Sofía. Mañana mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo para el divorcio. Se acabó. Ella lo miró una última vez, con un odio que prometía una guerra eterna, pero supo que había perdido. Dio media vuelta y salió del despacho dando un portazo que hizo temblar las paredes de la casa. El sonido de sus pasos furiosos alejándose por el pasillo y luego el portazo final de la puerta de la calle, fue el sonido de un capítulo de nuestras vidas cerrándose para siempre. Nos quedamos solos, mi hijo y yo, en el santuario profanado de Antonio. El aire estaba cargado de verdades no dichas, de un dolor de décadas. No había perdón fácil en el aire, no había un abrazo de reconciliación. La herida entre nosotros era demasiado profunda, demasiado reciente. Pero por primera vez, había una posibilidad, una pequeña y frágil semilla de entendimiento. Lo miré, y vi a un hombre destrozado, pero también a un hombre que acababa de encontrar su columna vertebral. No vendimos la casa. ¿Cómo podríamos? Ya no era solo un conjunto de ladrillos y recuerdos. Era un monumento a una vida compleja, llena de amor, de errores, y de un intento desesperado de redención. Unas semanas después, Marcos y yo hicimos un viaje. Fuimos al pequeño y polvoriento pueblo donde vivía la familia de aquel joven obrero. No les contamos la verdad. Cumplimos la última voluntad de Antonio, protegerlos del dolor de saber. Pero con el dinero de la herencia, creamos una fundación a nombre del muchacho. Construimos una escuela, un pequeño centro de salud. Usamos el dinero nacido de una tragedia para sembrar vida y esperanza. Mi relación con Marcos no volvió a ser la misma. La confianza, una vez rota, es como una pieza de porcelana pegada. Siempre se notarán las grietas. Pero aprendimos a vivir con ellas. Encontramos una nueva forma de ser madre e hijo, basada no en una inocencia perdida, sino en una verdad compartida y dolorosa. Él viene a verme todos los domingos. Cuidamos juntos del jardín que plantó su padre. A veces, en el silencio, creo que puedo sentir la presencia de Antonio, no como un fantasma culpable, sino como un espíritu que por fin ha encontrado la paz. La herencia de un hombre no es el dinero que deja ni las propiedades que acumula, es el eco de sus elecciones, las buenas y las malas. Es la sabiduría que se destila del dolor, y la capacidad de encontrar la redención en los lugares más oscuros. Mi casa ya no huele solo a vetiver y a libros viejos. Ahora también huele a verdad, a perdón, y a la difícil pero hermosa complejidad de ser humano. Quizás esa es la verdadera herencia que todos compartimos, la oportunidad de enmendar los errores de quienes nos precedieron y de construir un futuro mejor sobre los cimientos de la verdad, por dolorosa que ésta sea. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho reflexionar sobre tu propia familia y los secretos que todos guardamos, déjame un comentario contándome tu sentir. Y si no quieres perderte la próxima historia, te invito a suscribirte. Tu compañía en este viaje es el mayor de los regalos. Gracias por escuchar.